de Dresden Files Cooperative Card Game, o el juego de cartas de Harry Dresden. Es un juego de Evil Hat Production, su autor es Eric Vogel, y se publicó en 2017. Y es un juego de cartas que funciona distinto a otros que probablemente conocéis, que está basado en los libros de Jim Butcher, que es el autor, el creador de este personaje, Harry Dresden. Harry Dresden es un mago en la época actual, en su universo contemporáneo. Es un mago que se llama Harry, pues, lo cual, pues como veis, es algo novedoso, que no había sucedido hasta ahora. Y en este caso es un investigador privado, es decir, también es un investigador privado. Lo que pasa es que se ve, digamos, envueltos en casos un poco especiales, un poco fuera de lo normal. Y alrededor de este Harry Dresden, Jim Butcher ha creado un universo muy interesante y muy rico, que a mí me gusta mucho. Las novelas son realmente, a mí me resultan muy entretenidas, son muy fantasiosas, pero son muy entretenidas. Harry Dresden además es un personaje muy friki, le gustan todas las cosas relacionadas con Star Wars, con Star Trek, con cosas de ese estilo. Seguro que hay relación con juegos de rol en algún momento en alguna de las novelas, no quiero hacer muchos spoilers. Y además Evil Hat Productions es una casa que tiene no solo juegos de mesa, tiene juegos de rol. De hecho, su juego de rol más conocido es el Fate. Es un sistema genérico para jugar todo tipo de juegos, con una cosa curiosa, es que tiene unos dados especiales, que son dados de 6 caras que no tienen los números normales, sino tienen 2 máses, 2 menos y 2 caras vacías, y se tiran y suman 1, restan 1 o no cambian cada dado. Y los suele utilizar en sus juegos, y de hecho los utiliza en este juego. Evil Hat también ha sacado un juego de rol de Harry Dresden, que se ha publicado también aquí en español, en España. Como veis, pues es todo un universo. Y la verdad es que el juego este es un juego de cartas distinto, es un juego de cartas además que hay una cierta evolución, porque hay ampliaciones que nos van a permitir cambiar los personajes y añadirles cosas según van cambiando en las novelas, y vamos a ir resolviendo los casos de las novelas. Bueno, lo más fácil es que le echéis un vistazo ahora, vamos a ver cómo funciona. En el juego de Harry Dresden, o de los archivos de Harry Dresden, cada uno de los jugadores vamos a llevar uno de los personajes que son los protagonistas de las novelas de Harry Dresden, empezando por el propio Harry Dresden, y luego tendremos a Karim Murphy, que es la policía, Michael Carpenter, que es un guerrero cristiano que va con una espada mágica, creada con uno de los clavos de la Cruz de Cristo, Susan Rodríguez, que es una periodista, y en el juego básico, que es esto que estoy enseñando, tenemos también a Billy y Georgia, que son 2 hombres lobos. Cada uno de ellos tiene su propio mazo de cartas, como este que veis aquí, ¿vale? Este es el de Harry Dresden. Cada mazo se compone de 10 cartas más 2 cartas especiales, ¿vale? 10 cartas, como veis, de diferentes colores, ¿vale? Que ahora iremos explicando cada una de ellas qué es lo que trae. Y 2 cartas especiales, ¿vale? Un talento y como una acción, un stunt, lo llaman, una acción. Bien, además de los 5 personajes que trae el juego, nos va a traer 4 escenarios, que son cada uno de ellos basado en uno de los 4 primeros libros de la serie de libros de Harry Dresden. Y en cada uno de ellos nos vamos a encontrar también una serie de cartas. En este caso van a ser 12 cartas, ¿vale? 12 cartas también de diferentes colores. A ver, las estoy enseñando bien. Estas están al revés, ¿vale? Diferentes cartas que ahora iremos viendo cómo las vamos a ir empleando. Y aparte de esto tenemos un mazo especial de lo que llaman side jobs, es decir, trabajos laterales o colaterales o trabajos menores, que también tiene diferentes tipos de cartas, los 4 tipos de cartas que hay en los mazos que ahora vamos a ver, que son para crear escenarios por nuestra cuenta, para de manera que una vez que juguemos esto, si no queremos volver a repetirlos, podremos jugar escenarios formados de manera aleatoria. Y si no, pues podremos comprar una de las 5 expansiones que han salido, que cada una de ellas va a añadir un par de escenarios y además un par de personajes que nuevos o mejoras o cambios a algunos de los personajes. Porque una de las cosas curiosas que tiene este juego es que según vas consiguiendo expansiones, vas ampliándolo, algunos de los personajes van cambiando según van cambiando
también en la serie de los libros, es decir, va siguiendo la línea temporal de los libros. Aparte de eso, pues tenemos el libro de reglas, ¿vale? Que es un libro de reglas sencillo, ¿vale? Que viene con ejemplos, que viene, bueno, bastante bien explicado. Y estos dados, que son dados que se utilizan en Fate, porque Fate es el juego de rol que tiene esta misma marca, Evil Head Productions, tiene un juego de rol que se llama Fate, escrito Fate, que los dados, la curiosidad que tienen es que tienen dos caras con menos, dos caras con más y dos caras con nada. De manera que cuando los tiremos nos sumarán un punto, nos restarán un punto o no cambiarán cada uno de los dados. Y estos mismos dados son los que vamos a usar aquí, en el juego. Voy a colocar un escenario y una vez que coloque un escenario vamos a ver cómo se juega. Pero bueno, estos son, digamos, serían un poco los componentes del juego. He colocado el tablero para jugar la partida solitaria porque el juego permite jugar de 1 a 5 jugadores y en la partida solitaria jugaremos con 3 personajes. Yo he elegido a Harry, a Murphy y a Michael. ¿Qué es lo que vamos a tener en cada uno de los personajes? Pues bien, cada uno de los personajes nos lo va a decir. Por ejemplo, aquí en la carta de Harry, ¿vamos? Aquí tenemos la carta de Harry Dresden, pues vamos a ver los números. ¿Ves? Pone 3 ataque, 3 investigación, 2 overcome y 2 conseguir ventaja. Significa que tenemos 3 cartas de ataque para destruir enemigos, 3 para investigar los casos, 2 que nos van a permitir quitar obstáculos, sobreponernos a obstáculos, y 2 de conseguir ventajas, cartas de ventaja. ¿Qué es eso? Pues precisamente son las cosas que nos vamos a encontrar en los escenarios. En este escenario, por ejemplo, la carta de resumen nos dice que tenemos 4 enemigos, 4 foes, 4 casos a solventar, 2 obstáculos y 2 ventajas, que son las cartas que corresponden a los colores. Así tenemos los enemigos, que son las cartas rojas, tenemos las ventajas, que son estas de aquí, que nos van a ayudar, tenemos los obstáculos, que nos van a fastidiar y nos van a incordiar, y tenemos, cuando los quitemos, pues digamos, vamos a poder jugar más fácilmente, y tenemos los casos, que son las verdes, que vamos a ir resolviendo. Cada uno de los mazos se compone de 12 cartas más una carta especial que se llama el Showdown, es decir, como el momento final. Esta carta la vamos a poner aquí y al final de partida, si nos sobran puntos de Fate, puntos de destino, los vamos a poder usar. ¿Cómo se va a colocar el escenario? El escenario lo vamos a barajar y se van a repartir las cartas en estas líneas de aquí, de manera que todas estarán llenas. Iremos colocándolos, pues una en cada uno de los sitios, al azar, de manera que no vamos a saber nunca en cada escenario la posición en las que van a estar los casos y los enemigos, y eso va a ser muy importante a la hora de jugar. Las cartas rojas son los enemigos, las cartas verdes son los casos. Y estas son las cartas que realmente nos van a importar. Las otras también, pero bueno. ¿Por qué? Porque para ganar la partida necesitamos haber resuelto más casos que enemigos queden activos. Es decir, tenemos que pasar los casos aquí, casos resueltos, y hacer que queden aquí menos enemigos disponibles. Cada una de las cartas además puede tener un texto que hace relación precisamente con el libro en el que está basado el escenario. Y esto es una de las cosas que hace muy bien el juego. El juego consigue representar perfectamente el libro con 12 cartas, la narrativa y lo que pasaba en el libro. Y eso es una cosa espectacular, o a mí me lo parece al menos, porque además en algunos casos lo hace muy bien. ¿Y esto cómo lo consigue? Veis que algunas cartas tienen una serie de letras. Por ejemplo, esta carta de aquí, que es un enemigo, que son los matones de Marcone, que es un gángster. Veis que tiene una A, esa A con una salida. Significa que esa carta va a afectar a la carta que tenga la A en entrada, que es esta de aquí. ¿Vale? Está Marcone envuelto en el caso, como veis. Carta de salida y carta de entrada. ¿Qué es lo que nos dice esta? Nos dice que cuando derrotemos a este enemigo, vamos a quitarle 2 fichas de pista a la de Marcone. ¿Veis? Esa es la relación que hay. Bueno, pues varias cartas van a estar relacionadas. La B que sale con la B entrante, la C que sale con la C sale, y aquí tenemos otra B que también va a hacer relación a la B. ¿Vale? Una B saliente con otra B entrante. Bueno. Dejamos estas cartas donde están y vamos a ver. El número que vemos aquí, empecemos por las cartas de casos. El número que vemos ahí en verde, este 7 en este caso, es el número de pistas que tenemos que poner encima de esta para resolver el caso.
Y el número que viene aquí en rojo es el número de impactos, de golpes que le tenemos que dar a la carta para eliminar al enemigo. Bien, las cartas de obstáculo, como esta de aquí, simplemente nos van a decir qué es lo que pasa. Por ejemplo, en este caso, cada vez que tiremos un dado, los resultados en blanco se van a convertir en resultados negativos. Este simbolito, ese cuadrado, son dados, ¿vale? Ese cuadrado que vemos aquí significa dados, y estos son dados negativos. Es decir, cuando tiremos estos dados que vamos a tirar durante la partida, cada vez que saquemos un resultado negativo, un resultado en blanco va a ser negativo mientras esta carta esté en juego. Y el otro obstáculo, en este caso, nos dice que las cartas de ataque cuestan uno más de destino al jugarlas. Que ahora veremos cómo funcionan las cartas nuestras. Estamos enseñando las del escenario. Y luego tenemos las ayudas, que son estas de aquí. Por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? La cerveza en Max, que es un bar, ¿vale? Pues cuando la cojamos, el jugador va a robar una carta y va a distribuir 2 robos de cartas entre otros jugadores. Porque, como vamos a ver, este es un juego de cartas, pero aquí no vamos a estar robando como en todos los juegos. No, vamos a tener una mano y prácticamente no vamos a tener más cartas en toda la partida. Son unas cosas curiosas que tiene el juego. Vamos a explicar más cosas que hay aquí. Bien, aquí vamos a ir colocando las cartas que descartemos, las que vayamos eliminando, y aquí los casos resueltos para ver al final de partida si conseguimos ganar o no. Luego vemos que aquí hay un rango de 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese rango es importante porque las cartas nuestras solo van a poder actuar a ciertas determinadas distancias. Cuanto más lejos estén del 1, más difícil va a ser actuar contra ellas. Y luego tenemos aquí las fichas que hay en el juego. Fichas de investigación, cuando vayamos colocando fichas de investigación, pues las iremos poniendo encima para ver cuántas pistas hemos conseguido, o cuando vayamos haciendo impactos las pondremos encima también. Y luego tenemos los puntos de destino, digamos los puntos de fate, de destino, que son los que vamos a utilizar para gastar nuestras cartas. Vamos a ver cómo son las cartas de los personajes. Bueno, los personajes pues tienen cartas de ataques, que son las rojas, que como veis hacen relación con con las criaturas a atacar. Las verdes, que son de investigación, que hacen relación con los casos a investigar. Cartas de conseguir ventaja, que tienen también color morado, igual que las cartas de ventaja. Y las amarillas, que son las de eliminar obstáculos, que son amarillas como los obstáculos. Así que es muy fácil y muy intuitivo de ver. Bueno, cada una de las cartas tiene puede tener esta serie de datos aquí, ¿vale? Lo primero que tenemos aquí es Fate. Eso es lo que cuesta jugar esa carta. Esta carta nos costará 3 puntos de Fate jugarla. Esto es lo que hace, el efecto que hace, en este caso pone 2 pistas, y este es el rango al que llega. El rango 3 y 1 en un cuadradito. ¿Qué significa un cuadradito? Significa que tiraremos un dado. En este caso tiraremos un dado y el resultado nos dirá qué distancia podemos afectar. Como os decíamos, es el rango 3... menos 1 del dado, pues solo llegaría al rango 2. O podría llegar al rango 3 si hubiera salido un 0, o al rango 4 si nos hubiera salido un más. Habrá cartas que nos dirán que tiremos varios dados. Por ejemplo, en este caso de aquí, ¿veis que pone rango y un 2? Pues significa que tirará 2 cartas. O puede haber cartas de ataque que causen daños. Por ejemplo, esta de aquí causa 4 daños y un dado. Tiraremos 4 y podrá ser 5, podrá ser 4, podrá ser 3 daños. Bueno, hay un cierto azar en algunas cartas. Y aparte de eso tenemos la carta de talento, que siempre se va a aplicar, y la carta de stunt, la carta como de la habilidad especial, que solo la vamos a poder jugar una vez por partida. ¿Qué es lo que vamos a hacer en cada turno? Pues en cada turno vamos a poder hacer 3 cosas. Podemos jugar una carta. Para eso gastaremos los puntos de Fate. Por ejemplo, si yo quiero jugar esta carta de aquí, 4, gastaremos puntos de Fate. Estos son los puntos disponibles y estos son los usados. Pasaremos 4 de aquí a aquí, jugaría la carta y haría el efecto. En este caso, pues haría daños. Es una estrellita, significa que es especial, significa que añade 2 hits, 2 impactos a todos los enemigos en una línea. A toda una línea le añadiría impactos y le pondría 2 impactos a cada enemigo, en este caso de esta carta. ¿Vale? Eso sería jugar una carta, gastar los puntos de Fate, de destino correspondientes y hacer el efecto de la carta al rango correspondiente, en este caso es infinito, y haciendo el efecto que ponga la carta, que puede venir el efecto ahí y puede haber también textos abajo, ¿vale? Como veis hay textos a veces. Bueno, eso es una cosa que podemos hacer. Pero vamos a ir gastando los puntos de destino. ¿Cómo los recuperamos? ¿Cómo conseguimos? Pues bien, podemos también jugar la carta para, en lugar de hacer el efecto, recuperar puntos de destino. ¿Cuántos? Igual a su coste. Si yo me descarto de esta carta,
pasaría 4 puntos de aquí a aquí, pero no hago el efecto, simplemente lo uso para conseguir puntos de Fate. Casi siempre que gaste puntos de Fate, voy a activar el talento del personaje. El talento, en este caso, el de Harry Dresden, dice que puede mover un obstáculo o una ventaja un espacio hacia arriba o hacia abajo en la línea. Es decir, si yo me descartara de esta, recuperaría 4 puntos de destino y además podría mover un obstáculo hacia arriba o hacia abajo. Podría, por ejemplo, coger este y moverlo de aquí a aquí, para acercarlo y que fuera más fácil acceder a él, estuviera en un rango más cercano. Y la tercera cosa que puedo hacer, bueno, son 4 en realidad. La tercera cosa es gastar la habilidad. Podría usar esto, en el caso de Harry Dresden es el bastón con el que lanza fuego, y puedo hacerle hasta 4 daños a un enemigo siempre y cuando lo elimine, ¿vale? Que es el caso que la habilidad. Y cuando lo gastas, pues se da la vuelta. Esto solo se puede hacer una vez por partida. Y la cuarta cosa es pasar. Si yo paso, solo puedo hacerlo si puedo gastar un punto de destino. Gastando uno, paso. ¿Y por qué es importante pasar? Porque si en algún momento un jugador no puede realizar acciones, ni puede pasar, se acaba la partida. Así que tiene su importancia. Vamos a hacer un poco de ejemplo de turno, que ya sabéis cómo se juega. En esta partida, cada jugador empieza con una partida solitaria con 6 cartas. Barajaríamos los mazos y cogeríamos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los dejaría aquí y estos los voy a dejar aquí ladeados, significando que esos son los que no he robado. Y estos los voy a dejar aquí. Y haría lo mismo con los otros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y estas otras las voy a dejar. Vamos a ver si hago un poco de sitio. Estas otras las voy a dejar aquí. Y con las de Michael haría lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando juegas solitario tienes una cierta ventaja porque conoces las cartas de todos los otros jugadores. Cuando juegas con varios jugadores, no conoces las cartas que tiene el otro y además los otros jugadores no te pueden hablar de ellas. Te pueden decir, pues tengo muchas de ataque o tengo muchas de investigación, pero no te pueden decir, tengo una de ataque 5 una y que llega a rango 2. O te pueden decir, podría atacar a ese o podría llegar, pero no se pueden dar datos numéricos, ¿vale? Empezaríamos a jugar. Miraríamos qué cartas son las disponibles, porque estas son las que tenemos para toda la partida, salvo que consigamos robar más cartas por alguna ventaja, que normalmente nos van a dar ventajas. Y lo primero que tendríamos que hacer es examinar el escenario. ¿Qué es lo que pasa en el escenario? En este caso, este es el primer escenario que hace relación al primer libro. Una cosa que hay que tener en cuenta es que aquí los escenarios te van a hacer spoiler, te van a descubrir lo que ocurre en las novelas, con lo cual, si no has leído los libros, pues a lo mejor no es muy recomendable. Y vamos a ver qué es lo que pasa, porque veis que hay textos en las cartas. Por ejemplo, tenemos esta carta de aquí, que dice, Víctor está desaparecido. Dice, cuando se resuelve se añade 3 pistas a quién es el hombre en la sombra, quién es The Shadow Man. De manera que sabemos que esta carta nos va a ayudar a resolver este caso de aquí. También hemos visto antes que cuando derrotemos a estos de aquí, le vamos a quitar 2 pistas a esta Marconi envuelto. De manera que tendremos que intentar derrotar a este antes de poner pistas aquí, porque si lo derrotamos después le quitaremos pistas. Más cosas que vemos. Vemos, por ejemplo, que aquí el demonio el demonio sapo, Kalshazak, no puede recibir daño hasta que quién es el hombre en la sombra se ha resuelto. Porque este es el demonio que en el libro convocan, y hasta que no sepamos quién lo convoca, no podemos hacer. Entonces, hasta que no resolvamos esta, no podremos atacar aquí. Lo cual, pues veis, el que este empiece atrás y este empiece delante, pues en este caso es un problema. Aquí tenemos al hombre en la sombra, que no pone nada. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Tenemos las 2 pistas, los dos obstáculos, y tenemos las 2 pistas, las 2 ventajas. Es decir, lo primero que deberíamos hacer es intentar resolver una ventaja. Vamos a siempre empezar jugando Harry Dresden. Así que, ¿qué tenemos? ¿Podemos coger una ventaja? Pues sí, podemos conseguir con este una ventaja. Pero es una carta de 3. A lo mejor no nos conviene cogerla. Bueno, con esta es la de coger ventaja. Es de 1. Bueno, pues jugaríamos esta carta. La pondríamos en el descarte. Voy a dejarla del descarte aquí. Gastaríamos un punto de Fate. Normalmente en la partida, digamos, en nivel medio, hay 13 puntos, se empiezan con 8 disponibles y 5 ya gastados. Y ahí se puede variar el nivel. Cuanto más difícil es la partida, con menos puntos de Fate empezamos. Y cuanto más fácil, empezaremos. El nivel más sencillo, empezamos con todos disponibles. Tenemos uno, lo gastamos. Y, como vemos, esto de aquí nos permite coger una ventaja. ¿Una ventaja a qué rango? A rango 1. Hemos tenido suerte porque esta está a rango 1. La cogemos y leemos lo que dice. Cuando se activa, el jugador roba una carta e inmediatamente juega otro turno. Y puedes mover a Kalshazak, al demonio, al rango más lejano. Pues ocurre lo siguiente. Esta carta va aquí a descartados
movemos a Calzazak al rango más lejano y todas las demás cartas avanzan hacia allá. ¿Vale? De manera que ir quitando las cartas del principio nos va a acercar a las otras. Y la carta dice que Dresden jugaría otro turno inmediatamente. Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. Podemos poner una pista ahí, en Victory's Mission. Bueno, pues podríamos jugar esta carta, que son 3 puntos de destino, que dice hasta rango 3, y tiraríamos un dado. En este caso no hace falta que tiremos porque vamos a utilizarla en un sitio de 1, la gastamos y ponemos 2 pistas aquí. Jugaría el siguiente jugador, en este caso el jugador de Murphy. A ver qué puede hacer. ¿Vale? Habríamos visto que el jugador habría hablado, oye, pues yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, o lo que sea. ¿Vale? Pues Murphy, por ejemplo, podría quitar, a ver, nos interesa quitar los obstáculos. Puede quitar este obstáculo, por ejemplo. ¿Vale? Pues con esta carta de 3, ¿vale? La motocicleta, que nos cuesta 3 y 2 dados, podríamos quitar un obstáculo a rango 3. Pues vamos a jugarla, por ejemplo. La jugamos, tiramos 2 dados y nos sale un más y un nada. Pero mientras este obstáculo está en juego, hemos dicho que los blancos se convierten en menos, con lo cual el más y el menos se eliminan y nos cuesta 3 puntos de Fate. ¿Vale? Pues pasaríamos 3 puntos de Fate aquí y eliminaríamos el obstáculo, con lo cual esto que nos hacía que los blancos pasen a negativos, ya lo eliminamos y se descartaría de esta carta. Y ya nos quedan pocos puntos de Fate, con lo cual enseguida alguien va a tener que descartarse de alguna carta para poder jugar, de que haya más puntos. Bueno, pues vamos a ver qué tiene aquí Michael. Michael, por ejemplo, tiene esta que coger un obstáculo a 2, pero está a 4. Este de aquí es un obstáculo a 1. Pues podría, por ejemplo, Michael descartarse de esta carta, que va a ser difícil de usar, descartarla y ganar 1 de Fate. Pero además vemos que aquí en la habilidad vamos a quitar estas cartas. En la habilidad de Michael nos dice que en su talento, que no está preparado, es el único que empieza con un talento no preparado, cuando nos descartemos para Fate le damos la vuelta a este talento. Con lo cual vemos que ya se activa el talento de Michael, que nos va a permitir darle la vuelta a la carta para ganar más 2 al rango a la distancia. ¿Vale? De manera que tendríamos ya dispuesto a Michael para usar más distancia. Y de nuevo volvería a jugar Harry. Y esto es como si va a ir desenvolviendo el juego. Harry elegiría jugar y diríamos, pues vamos a ver, ¿cómo hacemos? ¿Podemos coger la otra ayuda? No, porque no tengo carta de ayuda. Pues, pero podemos quitar un obstáculo hasta 3, 4 de distancia. Si tenemos suerte, podríamos quitar este. Y si no, nada. O podríamos atacar, por ejemplo, utilizando esta carta, el forzar, y darle, por ejemplo, a estos, no, porque está en rango 2, pero ese está en rango 1. Pues Harry podría jugar esta carta, 2 de Fate, más un dado, que no sale nada, luego son 2 de Fate, y le causaría 2 daños a este enemigo de aquí, por ejemplo. Le tocaría a Murphy, luego le tocaría a Michael, y así se iría jugando. ¿Vale? De manera que, como veis, hay que ir negociando, hablando con los otros jugadores para ver, oye, ¿tú qué tienes? Venga, consigue puntos de Fate, nos estamos quedando sin ellos. Y se irían eliminando los obstáculos, consiguiendo las ventajas, matando a los enemigos, resolviendo los casos cuando se puede y aplicándose las diferentes ventajas. Como veis, pues es un sistema de juego distinto a otros que hemos visto en otros juegos de cartas, porque aquí no se va robando, ni se va mejorando el mazo, ni nada, sino, digamos, es una especie de puzzle que tienes que ir resolviendo de todos los jugadores. Cómo se han colocado las cartas, qué cartas tenemos y cómo lo vamos a ir haciendo. Y al final, cuando ya se ha acabado la partida, los puntos de Fate, los puntos de destino que se han dejado, los vamos a poder usar en el Showdown. Showdown, que es como el momento final. ¿Vale? Vamos a poder en todos los sitios que ya tengan, todos los enemigos que tengan hits y en todos los casos que tengan pistas, vamos a poder gastar puntos de destino y tirar unos dados y añadir más hits o pistas. Por ejemplo, si nos gastamos 1 de destino, añadiríamos un daño más y 5 dados, que pueden ser máses o menos. O si en una pista, si nos gastamos 4, añadiríamos 3 pistas y tiraríamos 6 dados. Con lo cual, la gran mayoría de las veces justo vamos a resolver con esto. Pero para eso tendremos que acabar con puntos de destino en el pool de puntos de destino al final del caso. Con lo cual a veces puede pasar que justo en el último turno te interese la última carta, en lugar de jugarla para que haya puntos de destino disponibles.
Cada uno de los personajes es distinto, cada uno de los personajes tiene unas habilidades distintas, combinan de una forma distinta, hay que saber cuándo utilizar las habilidades especiales, los talentos y los stunts de cada uno. Y bueno, hace un juego muy entretenido. Cada uno de los casos, según avanzando, como os he dicho antes, pues van cambiando cartas de algunos personajes, de algunas cosas y demás. Bueno, ahora lo hablamos. Bueno, hemos visto que se trata de un juego de mecánicas muy sencillas, pero en lo que hay que pensar, porque hay que ver cada caso, tendremos que ver cómo unas cartas interaccionan con otras y ver también cómo nuestras cartas interaccionan con ellas, porque hay muchas cartas que, sobre todo cartas del estilo de si con esta pista consigues resolver un caso, le pones más pistas a otro, o si matas a ese enemigo le pones más daños a otro, o ocurren cosas, y esas sinergias entre las cartas son lo que hace realmente interesante, igual que hay cartas en los casos que nos dicen primero, que te indican primero deberás hacer esto y luego lo otro. Por ejemplo, la que hemos visto, tienes que eliminar primero los matones de Marcone, porque si no, le quitas pistas a Marcone cuando mueran los matones. O tienes que resolver tal caso antes de hacerle daño al demonio. Y esto va a ocurrir también en los diferentes casos. Nos van a añadir nuevos personajes, nos van a añadir nuevos casos, las ampliaciones, que son unos mazos pequeñitos que no cuestan mucho, 10 euros, quiero recordar, se van añadiendo. Y a mí me parece que el juego es un soplo de aire fresco, una cosa distinta. Es interesante jugarlo, puedes jugar solitario, puedes jugar con amigos. Es más divertido jugar con gente porque no te puedes coordinar. Cuando lo juegas con uno solo es más sencillo saber qué vas a hacer, no tienes que poner de acuerdo, no hay esos errores que son tan graciosos cuando uno juega un juego cooperativo y no puede dar toda la información disponible. Y sin ser un juego súper difícil, como tiene además varios niveles, si ves que lo resuelves sencillo en el nivel fácil, pues intentar un nivel más complicado, o si empiezas como he empezado yo en el nivel medio y veo que es relativamente fácil de conseguir, pues me empezaré a jugarlos en el difícil y probablemente me darán tortas por todos los lados, pero bueno, eso es un poco la gracia de estos juegos. Evil Hat la verdad es que hace unos juegos interesantes y distintos. Es un juego que sale por Kickstarter en su momento. Y como vemos, pues no todos los Kickstarter son juegos que no parecen probados interesantes. Lo parece bastante probado y es bastante interesante. En algunos casos están realmente bien hechos. Bueno, no tiene mucho más tampoco. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.